Bueno, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenas tardes, Dios los bendiga, su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica. Esta tarde, bueno, pues vamos a hacer una pequeña respuesta y un reto para debatir, en vivo, por supuesto, al señor Germán Pérez, o Germán René, ¿sí? Que bueno, pues ha estado ahorita muy bocón, hablando acerca del Padre Luis Toro, y como todo protestante tiene que hablar del Padre Luis Toro porque si no, no come, ¿verdad? Encontró la mina de oro hablando del Padre Luis Toro y bueno, pues ahí está nuevamente. En el último video que me etiquetaron, porque yo lo he retado varias veces, le he mandado mensajes en su inbox y solamente los ha visto y no me ha contestado. Bueno, pues él dice, ¿sí? Vamos a ir refutando sus tonterías que él sale diciendo ahí, haciéndose la Magdalena, haciéndose la mártir, y después vamos a hacerle el reto, ¿no? Porque en ese video donde dice que a él le mandaron un mensaje pidiéndole que debatiera con el Padre Toro, ¿no? Porque supuestamente tiene la capacidad, él dice, bueno, no, me han mandado muchos mensajes, me han insultado, me han ofendido, me han amenazado. Tonterías, nadie le ha hecho nada, nadie le ha dicho nada, ¿no? Le han dicho que no sea cobarde, que ya varios lo hemos retado a debatir, ¿sí? Entre ellos está, parece que Martín Barrientos, entre otras yo ya le he hecho varios retos, y por ahí algunos otros hermanos ya lo han retado, y siempre ha salido diciendo lo mismo, ¿no? Nada. Pero bueno, en ese video dice, bueno, yo me han hablado y me han insultado, me han desprestigiado mi trabajo, me han desprestigiado mi trabajo en esos comentarios, me han insultado, dice él, ¿no? Bueno, simple y sencillamente se le ha dicho la verdad, que es un vividor, que es un ladrón, ¿no? Que obviamente es un pastor que salió de la noche a la mañana, surgió él y bueno, pues ahora quiere hacer su mina de oro, ¿no? Con el nombre del Padre Luis Toro. Después sigue diciendo este señor que bueno, que él habló después, consultó a Dios y dijo, Señor, ¿qué hago, Señor? Respondo, Señor, con una, no quiero responder con una inspiración solamente carnal. ¿Qué debo hacer, Señor? Y dice que el Señor le habló, ¿no? El Señor le dijo, no te preocupes, mi querido hermano, no te preocupes. Mi querido apóstol Pablo, no te preocupes. Yo voy a pelear por ti esa batalla, Señor, sí, tú no te preocupes, yo peleo por ti. No te me confundas, mi querido Germán. Mira, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, primeramente en la primera carta de San Juan, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado. La primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 1 y 2 dice, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas, así como tú, han salido al mundo. ¿Sí? Entonces, no te fíes, porque esa vocecita que tú escuchas y te dice, no, mi hijo, tú no debatas. Los debates no son míos, son del diablo. Mira, escucha, bien. La palabra de Dios dice todo lo contrario y te lo voy a demostrar. Esa vocecita a la que tú hablaste, con la que tú hablaste, es tu papá el demonio, mi querido amigo, ¿sí? Esa vocecita es del demonio. El demonio te dice, no debatas porque te van a descubrir que eres un mentiroso y que estás ganando dinero solamente muy conchudo, sentadito haciendo tus videos, ¿sí? Hablando mal de los demás para que te den dinero, ¿sí? Entonces esa es la voz de tu papá al que tú le hablaste, no de Dios, ¿vale? Y después, bueno, pues podemos citar, te puedo citar el primero en debatir del Nuevo Testamento, que fue el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versos desde el 5 en adelante, cuando el Señor debate con el demonio con la palabra de Dios, ¿no? Dicho está, tírate, porque dice la palabra de Dios que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra alguna. El Señor le dice la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? El Señor le responde con la Biblia. Fue un debate lo que se dio ahí, mi querido amigo. O sea, que no te confundas, porque el demonio te habla, no creas que es el Espíritu Santo que está hablando. ¿Sale? Hay que tener un poquito de discernimiento y un poquito más de lectura bíblica. Después el Señor sigue diciendo, bueno, pues es que
Dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice este Señor, Jesús no le dijo a Pedro, ¿me amas? Si tú me amas, ve y debate, ¿no? Ve y debate, mostrando a todos la sabiduría que tú tienes acerca de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Humilla a tus adversarios. No, 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 dice él, el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, te falta un poquito de lectura, mi querido amigo, porque lo que el Señor Jesús le dice, o cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Es porque recordemos que Pedro lo negó 3 veces. Por tanto, el Señor estaba reivindicando, estaba borrando sus 3 veces, sus 3 negaciones, para darle las 3 afirmaciones de que es pastor universal de la iglesia. ¿Sí? No te confundas, te digo que te hace falta un poquito de lectura. Y después yo te puedo citar claramente que el Señor manda en su palabra hacer debates. Por ejemplo, lo dice el libro de los Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, ¿sí? Capítulo 20, versos del 28 en adelante. Fíjate lo que dice Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey que en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes o como obispos, pastores, para pastorear la iglesia de Dios, que él mismo se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida, ¿sí?, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán el rebaño, y también de entre vosotros mismos, ¿sí?, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Así como tú, mi querido amigo, tú no naciste en una secta, por supuesto que no, tú naciste en una iglesia católica. Pero pues obviamente llegó otro tonto como tú, te escupió 2, 3 citas bíblicas y quedaste deslumbrado. ¿Por qué? Pues por ser holgazán y por no estudiar la Biblia cuando eras católico. Por tanto, pues te saliste de la iglesia y ahora eres el primero en atacar la iglesia, sintiéndote el gran sabio, ¿verdad? Pero no, eso ya estaba escrito aquí desde los Hechos de los Apóstoles. Después el Señor sigue diciendo en su gran ignorancia, dice que la Biblia condena los debates, y para esto cita Tito capítulo 3, verso 9 al 11, ¿sí? Tito capítulo 3, versos del 9 al 11. Pero se le olvidó mencionar el libro de Tito en el capítulo 1, verso del 10 en adelante, que se lo vamos a leer también, por supuesto. Fíjate lo que dice Tito 1 del 10 en adelante, mi querido Germán Pérez, ¿sí? Para que te pongas a leer la palabra de Dios. Porque hay muchos rebeldes, vanos, habladores y embaucadores, Germanes Pérez. Sobre todo en los de la circuncisión, aquellos que se creían los maestros de la ley, ¿no? Así como tú, ¿no? O nosotros somos los que tenemos la verdad. Bueno, ahí te va. A quienes es menester taparles la boca, hombres que trastornan a familias enteras, enseñando por una torpe ganancia como tú, ¿sí?, que te la has pasado pidiendo dinero en tus videitos, ¿vale? En una torpe ganancia lo que no conviene. Uno de ellos, profeta suyo, dijo, los cretenses o los Germanes Pérez, ¿sí?, son siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Y este testimonio, termina diciendo el apóstol Pablo, ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles severamente a fin de que conserven sana la fe y no le den oídos a fábulas judaicas, o en este caso sería fábulas protestantes, ¿no? Me imagino que debe ser pentecostal o cualquier cosa. A fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, la Iglesia Católica tiene 1990 años de existencia comprobables, y tu secta pues a lo mejor tiene hasta 50 o menos, ¿no? Y si la fundaste tú, bueno, pues ha de tener unos 3 años. Así es de que, mi querido señor Germán Pérez, le vuelvo a hacer el reto, ya que se lo hice por escrito y no me ha contestado, o se hace nada más como que la Virgen le habla, ¿sí? Ahora se lo hago así en vivo. Señor Germán René Pérez, lo reto formalmente a un debate bíblico cara a cara, vía YouTube o vía Facebook, como usted quiera,
¿sí? Con moderador, con tiempos establecidos y el tema que usted le dé la gana. El tema que usted mejor le acomode o el tema en el que mejor usted esté preparado, adelante. Yo le hago el reto a que usted escoja el tema para debatir cara a cara. ¿Sabes? Porque después usted dijo en su video, que citando 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14, donde dice que usted supuestamente dice que ahí habla de los debates, ¿no? De las discusiones y que no discutas con palabrerías vanas, este tipo de cosas, ¿no? Y dice que los debates no tienen ningún tipo de beneficio, que no tienen ningún tipo de enriquecimiento para las personas que están ahí. Usted dice en el video que, bueno, el padre Luis Toro, en lugar de instruir a las personas que están escuchando los debates, salen más confundidas. Bueno, déjeme decirle, mi querido señor, dice usted que ha visto varios videos. Pues no ha visto ninguno de los videos, solamente ha visto fragmentitos de 3 minutos, ¿sí? Y con eso usted cree que haber visto un video de 2 horas, 2 horas y media del padre Luis Toro. Entonces le voy a decir, gracias a esos debates, señor mío, muchos sectarios, así como usted, muchos sectarios se han quedado sin trabajo, se han quedado sin ovejas, y muchos de ellos las han abandonado porque han abierto los ojos. Dice usted, ¿cuántas almas ha ganado para Dios con tantos debates? Miles de almas, Señor, miles. Y tan solo vea en YouTube cuántos testimonios de conversión de sectarios que se han pasado a la Iglesia Católica gracias a la verdad bíblica, ¿sí? Cosa que a usted le da miedo. A usted le da miedo, por supuesto, conocer la verdad. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted sigue enfrascado y usted sigue esclavizado de una secta y esclavizado ahorita del internet haciendo dinero fácil, hablando del padre Luis Toro y recibiendo en su cuenta de banco pues dinero de los tontos que le ofrendan, ¿verdad? A los que usted les pide dinero y bueno, pues esa gente les ingenuamente le mandan dinero a usted. Entonces, mi querido amigo, pues eso es lo que a usted le da miedo, que se le caiga todo el teatro, que se le caiga todo el cuentito, ¿sí? Y que la gente deje de mandarle dinero como ha pasado con mucha gente, ¿sí? Empezando por el señor Gary Lee, que fue un cobarde, el señor Albornoz, que tampoco no quiso debatir, que también fue un cobarde y al que también yo lo llamé personalmente y no quiso debatir. Su maestro incluso, Marcos Morales, a quien me contestó la llamada en videollamada y salió corriendo, tampoco quiso debatir y yo lo llamé personalmente. Yo me tomo el atrevimiento de llamarlos y hablar con ellos cara a cara, no como usted, que se esconde detrás de una cámara para hacer un videíto y después sentarse cómodamente a contar sus billetitos, ¿verdad? Que le mandan. Eso es de personas cobardes, ¿sí? Así es que ya está el reto, mi querido amigo. Si usted quiere probar que verdaderamente su secta es la iglesia que fundó el Señor Jesús y que usted tiene la verdad, aquí estoy. Lo hacemos con todos los reglamentos de un debate, con moderador, con tiempos establecidos y obviamente con el respeto por delante, ¿vale? Pero después usted cita el libro de los Proverbios también, hablando y diciendo que los debates no son bíblicos, ¿no? Porque dice usted, la cita dice que no debemos responder a los necios, sino nos volveremos necios como ellos. Recordemos que el libro de los Proverbios habla obviamente de paganos, ¿sí? Y de aquellos maestros de la ley, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que nos dice allí es que no hay que enfrascarnos con gente que no sea cristiana, con gente que no crea en Dios, con gente, por ejemplo, los ateos que hablan del mono y se les explica una vez, pero no podemos estarnos enfrascando con ese tipo de personas o con las personas que dicen, no es que Jesucristo es el demonio, y es que no, es que la Virgen esto, y es que Dios es un Dios extraterrestre o como sea. Con esa gente no hay que discutir. Hay que dialogar entre cristianos, ¿sí? Entre las personas que creen en un Dios verdadero, creador y fundador de todo el universo, ¿sí?
que creó el mar, el cielo, la tierra y cuanto habita en él, con ellos es con los que hay que discutir o con los que hay que dialogar, porque hay personas que están equivocadas en su razonamiento como usted y como todos los sectarios. Más de 70,000 sectas ya llevamos. Pero no lo digo yo, lo dice la misma escritura. Por eso le digo que hay que quemarse un poquito más las pestañas. La palabra de Dios dice claramente que hay que hacer debates, como lo dice Tito capítulo 1, versos del 10 al 14. Hay que taparles la boca a los mentirosos que están engañando a la gente. Eso es precisamente lo que hacemos nosotros con los debates, ¿sí? Y le voy a poner otro ejemplo para que vea que la palabra de Dios dice que de los debates siempre sale algo bueno y que el mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, manda a hacer debates, como ya lo dijo en Tito capítulo 1. Pero ahora le voy a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, que me imagino que lo ha de haber leído usted. Y si no lo ha de haber leído, bueno, pues entonces le hace la Biblia por lo menos una vez completa para que sepa de lo que le voy a hablar, porque si no le estoy hablando como a niños de kinder, ¿no? Y dice de esta manera, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versos del 1 en adelante. Dice de esta manera: atravesando Anfípolis y Polonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Recordemos que Pablo ya no era judío. Pablo fue judío, pero abandonó el judaísmo para volverse cristiano. Entonces ya era una religión completamente distinta al judaísmo. Por tanto, él sabía que los sábados se reunían los judíos, los maestros de la ley, en la sinagoga. Y si no sabe qué es una sinagoga, no es un templo. La sinagoga es un lugar o es un salón donde se estudia, se interpreta la palabra de Dios y se ora. Entonces no es un templo común y corriente, es un lugar de estudio de las Sagradas Escrituras. Y Pablo sabía que se reunían ahí los grandes sabios. Por tanto, él va y los busca directamente. ¿Sí? ¿A qué? ¿A celebrar el Rosh Hashanah? ¿Sí? ¿A celebrar la Pascua? ¿O a celebrar alguna de las fiestas? ¿Los nubelunios? ¿Los nubilunios? No, vamos a ver qué es lo que dice. Pablo, según su costumbre, esto no es que se le ocurrió de repente, él ya tenía una costumbre, ¿sí? O ya tenía él lo que podríamos llamar como un hábito, ¿sí? Se dirigió hacia ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Ahí están los debates. Y no solamente por una semana, un sábado. Todo el sábado se reunió con ellos discutiendo las Escrituras. No obstante, con eso, dijo: la próxima semana regreso y seguimos conversando, porque ya se terminó el Shabbat. Al siguiente sábado volvió a discutir nuevamente con las Escrituras. Y todavía les dijo: bueno, vuelvo otra vez la próxima semana para que volvamos a analizar lo que dice la Escritura. Y por tercer sábado regresó y se puso a discutir, dice la palabra de Dios, a discutir con ellos sobre la palabra de Dios. Y eso usted dirá: bueno, pues es que eso no es de Dios, eso es del diablo. Bueno, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Jesucristo, ¿sí? Y él fue el que escribió estas cartas. Ahora, ¿qué beneficio tienen los debates? Dice usted que no tienen ningún beneficio. Bueno, vamos a ver qué beneficios se obtienen cuando se hacen debates basados en las Sagradas Escrituras. Obviamente los judíos hablaban del Antiguo Testamento y exponían su forma de interpretar las Escrituras. Y obviamente el apóstol Pablo les explicaba la manera perfecta y correcta de la interpretación bíblica. Vamos a ver qué ganaban con eso el apóstol Pablo, o si simplemente era una pérdida de tiempo, como dice usted. Mi tiempo es muy valioso y no lo voy a perder. No, es que la palabra de Dios se discute a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Y se saca provecho de ahí. Y la gente que te escucha en los debates, la gente saca provecho de esas enseñanzas. Vamos a ver qué fue lo que obtenía la gente que estaba presente y que escuchaba al apóstol Pablo y a los grandes maestros de la ley discutir sobre las Escrituras. Dice después,
explicándolas, ¿sí? Después dice, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, ¿sí? Y que este Cristo es Jesucristo, es Jesús, a quien yo os anuncio. Escuche el verso 4. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos y no pocos de las mujeres principales. O sea, el apóstol Pablo convirtió a muchísima gente porque los escuchaba a los dos, escuchaban los debates, escuchaban los argumentos de los maestros de la ley, después escuchaban los argumentos del apóstol Pablo. Eso es un debate, mi querido amigo. Si usted no lo sabía, póngase a leer las Escrituras, por favor, porque realmente con lo que usted dijo en ese video, pues simple y sencillamente usted queda en ridículo. Se nota a leguas su falta de preparación, su falta de estudio en las Sagradas Escrituras, porque la Biblia misma nos manda a hacer debates, ¿sí? Y por si fuera poco, no le voy a hablar ya más del apóstol Pablo. Vamos a leerle el libro de los Hechos de los Apóstoles en el siguiente capítulo, el capítulo 18, versos del 20 en adelante, ¿no? Donde, por ejemplo, del 24, donde dice, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, no hombre elocuente, ¿sí? Que dominaba las Escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan, ¿sí? Le faltaba toda la demás parte de conocer al Señor, pero lo poco que él conocía lo enseñaba elocuentemente, ¿sí? Y con una seguridad increíble. Ya era convertido al cristianismo. Después volvamos o nos pasamos, por ejemplo, bueno, le voy a leer todo para que lo entienda bien. Pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, o sea, empezó a hablar en contra de la doctrina judía, ¿sí? Hablaba del cristianismo. Al oírle, Aquila y Priscila lo escucharon predicar y entonces le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. O sea, le enseñaron lo que le faltaba conocer, ¿sí? Esa es una corrección fraterna. Eso en la Iglesia Católica es uno de los primeros mandamientos de la Iglesia. Enseñar al que no sabe, una de las obras de misericordia. Enseñar al que no sabe, que es lo que estoy haciendo yo con usted. Enseñando a los principiantes, a los que no saben, ¿sí? Entonces, después de que se lo llevaron y le explicaron correctamente, ahora sí, todas las Escrituras y lo que había dejado el Señor en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, a base de los apóstoles, ¿sí? Dice después, entonces queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Estando una vez allí, ¿sí? Estando una vez allí, en Acaya, ¿sí? Fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído. Escuche el verso 28. Pues refutaba vigorosamente en público, ya sea en la calle o en las mismas sinagogas, en público, a los judíos, demostrando por las escrituras, que el Cristo era Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo. La misma escritura nos manda tener debates, discusiones, diálogos con aquellas personas que predican un evangelio completamente distinto como usted y como las demás de 70,000 sectas, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, ¿sí? Capítulo 1, perdón. Todo aquel que predica un evangelio distinto al que ya enseñó el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo, ¿sí? Y el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Marcos, Mateo, ¿sí? Sea maldito. Y nosotros debemos taparles la boca, como dice el mismo apóstol Pablo, a todos ustedes, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos. Eso es a lo que nos dedicamos, a taparles la boca a los mentirosos como usted, con todo el respeto que usted se merece, pero como usted no tiene ninguna consideración y ningún respeto
para hablar del Padre Toro a sus espaldas, ¿sí? Con esa misma autoridad me baso yo para hablar a sí mismo de usted. Yo ya le he mandado varios mensajes, ya le he mandado muchos escritos donde yo lo estoy invitando a debatir y usted simple y sencillamente hace como que no ve mis comentarios, porque los demás donde le piden, ¿dónde podemos depositarle, hermano? Inmediatamente usted contesta, ¿sí? Obviamente, pues el interés tiene pies, pero cuando se trata de defender la fe, ¿sí? Y no me salga con esas tonterías, de que no, es que mi tiempo es muy valioso y no lo puedo yo perder con tanta gente, ¿no? Porque le voy a leer lo que dice la Biblia Reina Valera 1950, no 1960, 1950. Reina Valera 1950, la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos del 7 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 7 en adelante. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardes, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. ¿Sí? Nos dio el Señor un espíritu de fortaleza. Lo que usted hace en su videíto, según ahí, diciendo, es que yo hablé con Dios y es que Él me dijo, Señor me dijo, hijo mío, tú no debatas con ellos, no les contestes, mi querido hijo, yo voy a pelear por ti. Esas son tonterías que usted se inventó. Y dice usted, y algunos sabios hermanos me aconsejaron, sí, los cobardes que han sido refutados y que no quiere que a usted le pase lo mismo para que deje de recibir su dinerito. ¿Sí? Esos fueron los que lo aconsejaron. Pero dice aquí el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardes, como el que usted está demostrando en ese video. Si verdaderamente usted tiene la razón, dé la cara, sea valiente y póngase unos pantalones. Y voy a debatir con cualquier hermano que me pida razón de mi fe, así como yo lo he hecho. He tenido muchísimos debates, cientos de debates, ¿sí? En la calle, ¿sí? En auditorio, en internet, en mi propia casa, donde quiera he tenido yo debates, cientos de debates. Siempre he defendido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor me dio un espíritu de valentía, de valiente, no me dio un espíritu de cobardes para salir corriendo y esconderme detrás de un teléfono y decir, no, es que los sabios hermanos me dijeron, no debatas, hermano, esa es pérdida de tiempo, no es pérdida de tiempo, Señor. Léase Hechos de los Apóstoles 17 y 18 y va a ver que los debates siempre son fructíferos, siempre dan mucho fruto. Y es que la gente que lo está escuchando a usted y la gente que escucha al contrincante se da cuenta quién es el que tiene la verdad, quién está más apegado a las Escrituras y quién no. Pero aquella persona que es cobarde, aquella persona que tiene miedo, aquella persona que no es enviada por Dios, que se autonombró pastor de buenas a primeras y empiezo a cobrar dinerito, ¿sí? A los tontos que me ven por internet, pues por eso es de que usted no acepta un debate. Pero mi querido amigo, Germán René Pérez, le vuelvo a hacer la invitación. El reto ya está hecho. Lo reto a debatir en vivo. El tema que usted quiera, en el tema que usted esté más preparado, en el tema en el que usted se sienta más confiado, como pez en el agua. En ese tema lo reto a debatir. Usted puede escoger el canal, yo puedo escoger el moderador, ¿sí? Ponemos los tiempos de exposición, refutación y las preguntas. Y si usted acepta, mi querido hermano, aquí estoy yo. Responda a mi mensaje y nos ponemos de acuerdo. Y si no, le voy a seguir haciendo videos para seguirlo refutando. Dios lo bendiga y cuídese mucho. Y póngase pantalones. Y un saludo para todos mis hermanos que se conectan y que están viendo este video. Todavía mi internet está muy mal, de hecho hasta mi teléfono ya empezó a fallar nuevamente. Ya alcanzo a ver borrosa la cámara, no sé cómo la vean ustedes, pero ya mi teléfono empieza a fallar nuevamente. Entonces, les mando un saludo grande y afectuoso, mis queridos hermanos, y seguimos en la lucha, seguimos
en la batalla de la fe, en la enseñanza de los apóstoles, de la palabra, de la santa palabra de Dios, ¿sí? Y defendiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica. Dios los bendiga y seguimos en contacto.